Hola, vamos a continuar con los ejercicios que se habían quedado pendientes. Por ahí, si recuerdan, les proyecté 3 ejercicios en la clase número 2. Sin embargo, solamente resolví uno en el video anterior. Vamos con los 2 ejercicios que faltan, que tienen que ver con cargas puntuales. En particular, son ejercicios que no contienen datos numéricos. Hay que trabajar con expresiones algebraicas y a veces eso a algunos estudiantes cuando van empezando les causa un poco de miedo, pero vamos a ver que no es nada del otro mundo y que hay que hacer justamente lo que hemos hecho ya en ejercicios anteriores. Veamos el primer problema. Dice lo siguiente: se colocan 4 cargas eléctricas idénticas en las esquinas de un cuadrado cuyos lados miden L. En un diagrama de cuerpo libre, muestre todas las fuerzas que actúan sobre una de las cargas. E inciso B, encuentre la magnitud y la dirección de la fuerza total ejercida sobre una carga por las otras 3 cargas. Bueno, vamos a empezar. Ya leímos de qué se trata. Lo primero que vamos a hacer, pues, es un diagrama donde representemos la situación que nos plantean. Nos hablan de un cuadrado. Entonces, vamos a colocar un cuadrado. Ahí está, del lado L. Y vamos a colocar 4 cargas, una en cada esquina del cuadrado. Para ello, las cargas las voy a representar como pequeñas esferas. Obviamente son cargas puntuales o las consideraremos como cargas puntuales. Aquí vamos a usar estas esferas, pero pues para que sean cargas puntuales tienen que ser más pequeñitas. Déjenme reducir esto. Ya está, cargas más pequeñitas. Y como dicen son idénticas, tengo que escoger de todas una de ellas y colocarla simplemente en las 4 esquinas. Voy a seleccionar esta y la voy a colocar en esta esquina. De manera similar voy a ir colocando las otras cargas en el cuadrado. De esa forma ya tengo lo que el enunciado dice. Continuamos con la siguiente parte del ejercicio. Dice hacer el diagrama de cuerpo libre sobre una de ellas. Como no me especifican, yo podría seleccionar cualquiera de ellas. En particular, pues yo creo que voy a seleccionar esta de acá. Entonces vamos a trabajar con esta carga. Ahora lo que vamos a hacer, aun cuando es la misma carga, como están en diferentes posiciones, tengo que distinguirlas una de la otra, así que les voy a asignar un número, simplemente para saber de quién estoy hablando. Esta va a ser la carga 1, esta de acá va a ser la carga 2, esta va a ser la carga 3 y esta va a ser la carga 4, aun cuando su valor numérico debería ser el mismo. Ahora, para hacer el diagrama de cuerpo libre, en esta situación, lo que debemos hacer es, como hemos dicho, analizar la carga 1 y debemos considerar todas las fuerzas que está experimentando esta carga. Para empezar, la carga 2, al ser del mismo signo, del mismo tipo, está ejerciendo una fuerza de repulsión hacia la izquierda y la voy a llamar F12. La siguiente que voy a analizar es la carga 4 y esta carga le está ejerciendo una fuerza de repulsión hacia arriba. Finalmente, la carga 3 va a ejercer una fuerza. Vean que esta fuerza que va a ejercer la carga 3 va a tener diferente magnitud porque esta está más alejada de la carga 1 que las otras dos. Traté aquí de dibujar los vectores más o menos de la misma magnitud, pero este tercer vector tiene que ser un vector cuya magnitud debe ser menor, puesto que para empezar debe quedar sobre esta línea. Y ahí tengo las 3 fuerzas. Es importante mencionar también o notar que no importa qué signo tengan las cargas, aquí estamos suponiendo, por ejemplo, que son positivas, pero si todas fueran negativas, entonces las fuerzas serían igual porque también sería repulsión. Así que independientemente del signo que sea Q, las fuerzas van a ir en esta dirección para la carga 1. ¿Qué debo hacer? Bueno, pues expresar cada fuerza en componentes cartesianas porque quiero la fuerza neta. Con esto ya he concluido con el inciso A, porque justamente pedía que colocara todas las fuerzas que están actuando sobre una de las cargas, en este caso fue la carga 1, y ya con eso concluimos. La parte B, o el inciso B, pide que obtengamos la fuerza neta, es decir, sumar todas estas fuerzas. ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, como ya sabemos, necesito expresarlas en componentes cartesianas. Empezaré calculando su magnitud. La F12 se obtendrá multiplicando la constante K, el producto de las cargas, que sería Q por Q, y dividiríamos entre la distancia al cuadrado. Y la distancia es L, que es el lado del cuadrado, entonces sería entre L cuadrado. Como aquí tenemos Q por Q, y aquí no puse valor absoluto porque nuevamente, pues como sería el mismo signo, ya que es la misma Q,
Independientemente si son positivas o negativas, al multiplicarse siempre va a dar positivo. Por lo tanto, no es necesario el valor absoluto. Esto se puede expresar como kq cuadrada entre L cuadrada. Ahora, este es un vector, ya para expresarlo en componentes, que va a la izquierda, no tiene componente en Y, así que solamente hay una componente que es en X, y además como es negativo, quedaría de la siguiente manera. F12 es menos kq cuadrada entre L cuadrada y más 0j. Así es como se debe expresar este primer vector, un vector que va hacia la izquierda, solamente la componente en X es negativa y no tiene componente en Y. De forma similar, la fuerza 1, 4, podemos calcular primero su magnitud y si observan, pues son las mismas cargas y es la misma distancia que con la carga 2. Por lo tanto, la magnitud de la fuerza 1, 4 va a ser igual que la magnitud de la fuerza 1, 2, kq cuadrada entre L cuadrada. Evidentemente, como vectores son diferentes, porque este vector es un vector que está sobre Y, no tiene componente en X, así que sería 0i y la magnitud hacia J positivo. Entonces quedaría que el vector F14 es 0i más kq cuadrada entre L cuadrada J. Ahora vamos a analizar qué ocurre entre la carga 1 y la carga 3. También es una fuerza de repulsión. Para calcular su magnitud necesito primero la distancia que hay entre la carga 1 y la carga 3. Para ello trabajaremos con este triángulo que tenemos acá, es un triángulo rectángulo y utilizaremos Pitágoras. Pitágoras nos dice que la hipotenusa, que es esta diagonal al cuadrado, será un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Como los catetos son L y L, entonces quedaría que R cuadrada es igual a L cuadrada más L cuadrada, que si sumamos estas cantidades es 2L cuadrada. No voy a sacar raíz cuadrada porque recuerden que en la ley de Coulomb necesito la distancia al cuadrado, así que la distancia al cuadrado es 2L cuadrada. Ahora entonces podemos calcular la magnitud de F13 como K Q cuadrada entre la distancia al cuadrado que es 2L cuadrada. Adicionalmente, este vector tengo que expresar los componentes. Para poderlo hacer voy a necesitar este ángulo que tenemos acá, pero me puedo apoyar de la geometría para determinar este ángulo que tenemos aquí. A este ángulo, que le vamos a llamar el ángulo phi, lo podemos determinar ya sea viendo directamente como es un cuadrado y esta diagonal lo está dividiendo en dos partes iguales. En principio, pues serían los 90 grados entre 2, entonces serían 45 grados. Pero si no logramos visualizarlo, podemos aplicar la definición de la tangente de phi en este triángulo rectángulo, que sería cateto opuesto, que es L, entre cateto adyacente, que también es L. Entonces quedaría que la tangente de phi es L entre L. Eso, pues da L entre L es 1, y con el arco tangente o la tangente inversa, encontramos que el ángulo es 45 grados o pi cuartos. Así que el ángulo que tenemos aquí es de 45 grados. Para sacar las componentes de este vector F13, vamos a tener una componente en X, que acá la estoy poniendo hacia la izquierda, a ver si se alcanzan a ver, y una componente hacia arriba en Y. Esas componentes se van a obtener mediante trigonometría. Las magnitudes, recuerden que siempre se trabaja con las magnitudes, la magnitud de esta componente en X es la magnitud de F13, que ya lo tenemos aquí, multiplicado por el coseno del ángulo, porque es el cateto adyacente. Nada más que esta componente va hacia la izquierda, así va a quedar que es menos la magnitud por el coseno de 45i. Y la componente en Y va hacia arriba, es el cateto opuesto, entonces lo determinaremos con la función seno y quedaría kq cuadrada entre 2L cuadrada, es decir, la magnitud, por el seno de 45 grados, J. Acá podemos dejar esta expresión de esta forma o bien recordar por ahí de sus cursos de trigonometría, deben dar un repaso, que en particular para 45 grados el coseno y el seno toman el mismo valor, que es raíz de 2 sobre 2. Por ahí pueden checarlo incluso con su calculadora o verifiquen en algún libro de trigonometría elemental que se cumple esta ecuación. Así, la expresión que tenemos para la fuerza F13 podemos sustituir, en lugar de poner coseno de 45 y seno de 45, raíz de 2 sobre 2. Si hacemos ese cambio, la F13 tomaría la siguiente forma. Allá háganlo en sus apuntes. La F13 sería menos raíz de 2 kq cuadrada
entre 4L cuadrada y la componente en Y es igual, solamente que es en J positivo. Dado que ya tengo las tres fuerzas en componentes, la F12, la F14 y la F13, ya vamos a obtener lo que es la fuerza neta que actúa sobre la carga 1. Además, ya voy a quitar las otras cargas, solamente me voy a concentrar en la carga 1. Entonces, acá tenemos la carga 1, las fuerzas que actúan sobre ella, y aquí ya tengo las tres fuerzas en componentes. Lo que vamos a hacer es obtener lo que llamamos la fuerza neta o fuerza total sobre la carga 1. ¿Cómo se obtiene? Sumando estas tres cantidades. Obviamente, ya saben que para sumar vectores, tomaríamos la componente en X del primer vector, del segundo vector y del tercer vector, y las agrupamos. Entonces quedaría que la fuerza neta es esta primera componente menos esta tercera componente, más las componentes en Y, que sería KQ cuadrada entre L cuadrada más la componente en Y de la F13. Vean entonces cómo queda la fuerza neta. Hay que obtener la magnitud de este vector, pero primero es conveniente ubicarnos. ¿Cómo trazar este vector? Para empezar, vemos que en el primer paréntesis tenemos menos y tenemos menos, así que puedo factorizar el signo menos y ponerlo así. Ahora observen que tanto I como J están siendo multiplicadas por esta cantidad que he puesto en blanco, entonces las puedo factorizar nuevamente y tendríamos que sería esta cantidad multiplicando a menos I y a más J. Y entonces esta sería la fuerza neta si factorizamos apropiadamente. Notamos que tenemos ahora un escalar, que es esta parte, que es el paréntesis que tenemos acá a la izquierda, y el otro paréntesis es un vector. Tenemos escalar por vector. ¿Cómo podemos trazar este vector? Bueno, vemos que ambas componentes tienen la misma magnitud, solamente que una va hacia menos i y la otra hacia más j. Entonces, si trazamos el vector F1, tendríamos una componente hacia menos x, que es esta de acá, dada por esta expresión. Su magnitud está dada por esta expresión, la cual incluso todavía se puede factorizar más. Observen que tenemos KQ cuadrada entre L cuadrada. Puedo sacar como factor común y me quedaría 1 más raíz de 2 entre 4. Entonces, esta componente ya simplificada quedaría de esta forma. De manera similar, la componente en Y sería hacia arriba, porque es más J, y tendría la misma magnitud. Entonces, aquí tenemos la componente en Y. Para sacar la magnitud de este vector, porque eso es lo que pide el problema, la magnitud, lo que debemos hacer es recordar una cosa básica sobre vectores. Por acá nuestro amigo nos dice que cuando quieres la magnitud de un escalar que está multiplicando a un vector, eso es igual a el escalar multiplicando la magnitud del vector. Y eso lo vamos a aplicar acá, en la expresión que tenemos. Todo este primer paréntesis sería alfa, ese es el escalar, y el segundo paréntesis sería el vector. Pero Kakaroto nos dice que para sacar la magnitud de este vector sería dejar alfa, es decir, este primer término, y solamente sacarle magnitud a el vector que tenemos acá, que es menos i más j. ¿Cómo se le hace? Pues se eleva cada una de las componentes al cuadrado. Entonces, i tiene menos 1 y la j tiene 1. Lo elevamos al cuadrado y le sacamos raíz cuadrada. Esto sería simplemente la raíz de 2. Entonces ya quedaría de esta manera la expresión. Y si esta raíz de 2 multiplica a los términos que están dentro de este paréntesis, me va a quedar raíz de 2 más un medio. Así, la magnitud del vector F1, que es la fuerza neta actuando sobre la carga 1, tomaría esta forma. KQ cuadrada entre L cuadrada por raíz de 2 más un medio. Pueden incluso con la calculadora determinar el valor de esta expresión que está entre paréntesis y finalmente quedaría así. 1.91 KQ cuadrada entre L cuadrada. Y esa sería la respuesta que corresponde a la magnitud de la fuerza neta. Pueden dejarlo la expresión tal y como la tenemos acá arriba o pueden colocar este valor aproximado. Lo otro que nos piden la dirección, como vemos, aquí las componentes tienen la misma magnitud, así que tenemos un triángulo rectángulo cuyos catetos son iguales, y eso pues ya lo vimos incluso en la figura original. El ángulo siempre va a ser de 45 grados. Así que la dirección podemos decir que es a 45 grados, o bien, si analizan, este vector quedaría paralelo a F13, es decir, alejándose del centro del cuadrado. Entonces,
Esas serían las respuestas a el inciso B. Con eso ya concluimos el ejercicio. Espero que les haya quedado claro. Es conveniente que ustedes lo hagan en sus notas, vayan escribiendo las ecuaciones, vayan haciendo las simplificaciones para que se convenzan de que ese es el resultado final. El segundo ejercicio, acá tengo la figura y el texto dice lo siguiente. Dos esferas idénticas con masa M cuelgan de cordones sintéticos con longitud L, como se indica en la figura. Cada esfera tiene la misma carga, por lo que Q1, Q2 es igual a Q. El radio de cada esfera es muy pequeño en comparación con la distancia entre las esferas, por lo que pueden considerarse como cargas puntuales. Demuestre que si el ángulo θ es pequeño, la separación de equilibrio D entre las cargas es, y aquí nos ponen una expresión algebraica, D es igual a este término elevado a la 1/3. Sugerencia: si θ es pequeño, entonces la tangente de θ se puede sustituir por el seno de θ. Bueno, entonces por acá está la figura. Tenemos dos cargas idénticas sostenidas por cuerdas también de la misma longitud, L. Las cuerdas son sintéticas, es decir, aislantes, para que la carga se mantenga dentro de las esferas y no escape a través de las cuerdas, porque no es un conductor. Además, pues tenemos una simetría porque es la misma masa y la misma carga, así que es de esperarse que el ángulo θ sea el mismo en ambos lados. ¿Cómo se resuelve este problema? Bueno, pues aparte de leerlo con cuidado, entender de qué se trata, nuevamente es un problema sin valores numéricos, que es la misma carga, la misma masa, además de que lo que queremos calcular es esta distancia, que le llamamos d, que es la distancia del centro de una esfera a la otra. Las esferas son muy pequeñas, aquí no las dibujé tan pequeñas, pero se supone que son muy pequeñas de tal manera que las puedo considerar como si fueran puntos puntuales. Entonces, es un problema típico de estos de demuestre, y eso a muchos estudiantes les causa un poco de temor al principio, pero en realidad yo les debería decir que estos problemas son un poquito más agradables porque ya sabes cuál es el resultado. Simplemente tienes que aplicar lo que ya sabes, tus conocimientos de física, para llegar a este resultado. ¿Cómo le vamos a hacer? Primero, continuamos leyendo el texto y hay una palabra importante en todo el texto, y aquí voy a remarcar, que es equilibrio. Y por ahí, si recordamos física 1 o física clásica, equilibrio es una palabra que aparece y que utiliza otra vez nuestro amigo que vamos a poner por acá, Don Newton, y en particular en su primera ley habla del equilibrio. ¿Qué nos dice Newton en su primera ley? Dice: en mi primera ley dije que todo cuerpo en reposo o movimiento en línea recta con rapidez constante permanecerá en ese estado, a lo que le llamamos equilibrio, mientras que la fuerza neta actuando sobre él sea cero. Entonces, esta es la primera ley de Newton, que claro, se puede enunciar de diferentes maneras. Yo coloqué esta expresión porque básicamente pues lo que me está diciendo es: si esta esfera está en equilibrio, la suma de fuerzas que actúa sobre ella debe ser cero. Cuando hablamos de equilibrio, lo primero que debemos pensar, aparte de recordar la primera ley de Newton, es el diagrama de cuerpo libre. Es fundamental hacer el diagrama de cuerpo libre. Para hacer el diagrama de cuerpo libre, primero tengo que especificar cuál de las dos cargas voy a analizar. Se puede analizar cualquiera de las dos. Yo en particular he seleccionado esta, la carga de la izquierda. Así que vamos a continuar con el diagrama de cuerpo libre para esta carga. ¿Qué debemos hacer para hacer un diagrama de cuerpo libre? Bueno, lo primero que debemos hacer es poner un sistema de coordenadas para ubicar ahí nuestros vectores. Ahora vamos a colocar nuestra pequeña carga en el origen del sistema de coordenadas. Ahí está nuestra primera carga. Y debemos recordar que hay un listado de fuerzas que debemos tomar en consideración. Ese listado, pues aprendido también en física 1. Lo primero que debemos recordar es que cuando analizamos objetos, la primera fuerza que debemos tomar en cuenta es el peso. El peso, como ya sabemos, independientemente de la posición donde esté el objeto, es un vector que siempre debemos trazar hacia abajo. Así que ahí estaría nuestro primer vector, el vector peso. Acuérdense, es una fuerza el peso, por lo tanto debo ponerle arpón.
Aunque normalmente cuando trabajamos diagrama de cuerpo libre solamente usamos las magnitudes y la magnitud del peso, que se escribiría así, magnitud. Pero como se utiliza muchas veces esta cantidad, yo incluso a veces nada más escribo W sin arpón. Cuando ustedes vean una cantidad sin arpón y saben que es realmente un vector, es porque estoy hablando nada más de la magnitud, y esa es masa por gravedad, donde esta G en realidad es la magnitud del vector gravedad. Recuerden que la gravedad pues en realidad es un vector. Esta sería únicamente su magnitud. Bueno, ¿qué otra fuerza tenemos? Pues esta esfera, aparte del peso, está siendo sostenida por esta cuerda. Esta cuerda está evitando que se caiga. Así que cuando hay cuerdas, cadenas, látigos en un problema, lo que debemos hacer es incluir una tensión. ¿Cómo se dibuja la tensión? La tensión siempre se dibuja paralela a la cuerda y no confundir la cuerda con el vector tensión. Son cantidades completamente diferentes. La cuerda, en todo caso, le puedes medir su longitud en metros. En cambio, la tensión se mide en newtons. Así que no podemos decir que la tensión y la cuerda es lo mismo. Esto lo menciono porque al principio muchas veces confunden y quieren poner la cuerda como si fuera el vector y no. La tensión es simplemente un vector que lo único que comparte, así como de pronto comparten la novia o el novio, es que ambos se encuentran al mismo ángulo, es decir, son paralelos. Por lo tanto, la tensión debe dibujarse como un vector paralelo a la cuerda. Y además siempre se dibuja alejándose del cuerpo, así como el señor que se alejó y abandonó los hijos para irse a Estados Unidos, lo mismo pasa aquí. El vector tensión se debe dibujar alejándose, en este caso, de la carga Q. Este vector, dado que es paralelo a la cuerda, podemos hacer lo siguiente. Colocamos esta línea vertical, paralela a esta de acá, y por simple simetría, este ángulo que tenemos en la parte de abajo tiene que ser este ángulo que está en la parte de arriba. Por lo tanto, el ángulo θ sería este de acá. Ahora sí que ya identificamos el vector tensión, nos lo llevamos a nuestro diagrama de cuerpo libre y ahí lo tenemos. ¿Qué nos falta incluir? Bueno, la carga Q, además del peso y la tensión, también está sintiendo la repulsión de la otra carga. Entonces, ella está experimentando una fuerza hacia la izquierda de repulsión y esa sería la fuerza eléctrica. Esa fuerza eléctrica la vamos a colocar en nuestro diagrama de cuerpo libre como un vector horizontal hacia la izquierda. Esos son los vectores que están actuando sobre nuestra carga Q. Para aplicar las condiciones de equilibrio, necesito las componentes del vector tensión. La fuerza eléctrica y el peso están sobre los ejes coordenados, pero la tensión tiene un ángulo. Así que vamos a sacar las magnitudes de sus componentes. La primera componente que tenemos es esta que va para arriba, componente en Y, y como es el cateto adyacente, y aquí voy a poner también la componente en X en la parte de arriba, se me forma un triángulo rectángulo y este es el cateto adyacente. La magnitud de esta componente sería la magnitud de la tensión por el coseno del ángulo. Esa sería esta componente. Adicionalmente tenemos la componente en X, que sería hacia arriba, la pongo acá, y esa componente va a la derecha y como es el cateto opuesto, la magnitud se calcula multiplicando la magnitud del vector por el seno del ángulo. Este sería finalmente el diagrama de cuerpo libre. Yo normalmente acostumbro que una vez que ya obtuve las componentes, quito el vector original. Ya el vector tensión no nos interesa. Además, como las fuerzas son concurrentes, porque todas las fuerzas se concentran en este punto, se concentran sobre la esfera, todos los vectores los puedo poner entonces actuando en el origen del sistema de coordenadas. Así que esta componente que aquí me quedó en la parte de arriba, la voy a colocar acá en la parte de abajo. Para poder aplicar equilibrio, necesito primero expresar la magnitud de este vector F, que es la fuerza eléctrica, y la magnitud pues sería la fuerza de repulsión, que estaría dada por la constante K, el producto de las cargas, que como es la misma, quedaría Q cuadrada, entre la distancia t, que es la que yo quiero calcular al cuadrado. Así que vamos a colocar aquí la magnitud de este vector y sería k q cuadrada entre d cuadrado. Dado que ya tengo los vectores, entonces aplicamos lo que Newton nos dice. Si esto está en equilibrio, la suma de fuerzas tiene que ser igual a 0. Separamos en componentes. Primero analizamos las fuerzas en X, las horizontales. Observamos que hay dos, una a la derecha, la pongo positiva, y otra que va a la izquierda, la voy a poner negativa. Entonces quedaría la tensión por el seno del ángulo, es esta fuerza que va a la derecha,
menos la otra que es la fuerza eléctrica KQ cuadrada entre D cuadrada. Y eso tienen que sumar 0. En principio, como quiero calcular D, o eso es lo que me pide el problema, yo podría despejar la D de esta ecuación. El problema es que si yo lo hago, me va a quedar en términos de la magnitud de la tensión. Y observen que en mi respuesta no aparece la magnitud de la tensión. Eso quiere decir que tenemos que eliminar de alguna manera la tensión. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues haciendo sumatoria de fuerzas en Y. Si hacemos sumatoria de fuerzas en Y, vamos a encontrar que tenemos dos fuerzas, una para arriba, positiva, y una para abajo, negativa. Así que tendríamos la magnitud de la tensión por el coseno del ángulo menos masa por gravedad. Aquí está, la magnitud de la tensión por el coseno del ángulo menos masa por gravedad. Por aquí quiero aclarar, la sumatoria de fuerzas también la puedo hacer de forma vectorial. Si se fijan, en este caso no representé los vectores usando I y J, como lo hice en el ejercicio anterior. Esto es porque a veces cuando trabajamos en el equilibrio es más fácil trabajar separadas las componentes, pero también pude haber hecho la suma de fuerzas igual a 0 considerando los vectores I y J. Entonces, sin embargo, en situaciones de equilibrio prefiero hacerlo así por separar fuerzas en X y fuerzas en Y, pero si a ustedes se les facilita hacer simplemente sumatoria de un vector eh, expresado en términos de I y J, pues también lo pueden hacer. Vamos a despejar la tensión de esta ecuación, que sería simplemente masa por gravedad entre coseno del ángulo. Y ahí tenemos entonces la magnitud de la tensión. Ahora esta cantidad, como no nos interesa que aparezca en nuestra respuesta, la vamos a eliminar y lo que hacemos es sustituir esta expresión acá, en la suma de fuerzas en X. Si hacemos suma de fuerzas en X, sustituyendo ahora el valor de la magnitud de la tensión, tendríamos lo siguiente, mg sobre coseno de teta por seno de teta, menos la magnitud de la fuerza eléctrica. Por acá es conveniente recordar algunas cosas de trigonometría. Tengo seno de teta entre coseno de teta, por aquí lo estoy marcando, seno de teta entre coseno de teta, y deben recordar que eso es igual a tangente del ángulo. Así que esta ecuación la puedo reescribir de la siguiente forma. Masa por gravedad por tangente del ángulo es igual a KQ cuadrada D cuadrada, o bien al revés. KQ cuadrada entre D cuadrada es igual a mg tangente de teta. ¿Qué he conseguido? Que ahora ya puedo despejar D de esta ecuación. Nada más que al hacerlo, tengo un problema. Me aparece el ángulo teta, el cual nuevamente reviso la respuesta, no aparece. Entonces lo que tengo que hacer es eliminar de alguna forma el ángulo teta. Para hacerlo, pues recurrimos a trigonometría. Voy a dibujar un triángulo por acá, este triangulito que he colocado, donde la hipotenusa es la longitud de la cuerda y el cateto opuesto va a ser la mitad de D, ya que esto es un triángulo isósceles, entonces esta nada más sería la mitad de D. Lo voy a poner por acá abajo y aquí tenemos L, D medios y el ángulo teta. También voy a hacer algo que ellos me ponen en la sugerencia, que es que la tangente se podrá reemplazar por el seno del ángulo siempre y cuando este ángulo sea pequeño. Solamente funciona para ángulos pequeños. Si el ángulo es grande, entonces no se puede hacer esta sustitución. Entonces, si calculamos el seno de teta en este triángulo, sería cateto opuesto de medios entre hipotenusa entre L. Así que tenemos D medios entre L, o bien, si simplifican, quedaría D entre 2L. Ese sería el seno de teta si tomamos en cuenta este ángulo. Por lo tanto, puedo sustituir en la expresión que tengo de la suma de fuerzas en X, la tangente de teta por D entre 2L. Si hacemos esa sustitución, llegamos que ahora la ecuación toma la siguiente forma. KQ cuadrada entre D cuadrada es igual a mg D entre 2L. De esta última ecuación, ahí lo pueden hacer en sus notas, pueden despejar la D, vean que aquí tienen D cuadrada, la podemos pasar de este lado multiplicando y tendríamos D cúbica. Entonces tendríamos que, si despejamos D de esta ecuación, tenemos que D cúbica es igual a 2LKQ cuadrada entre mg. Para despejar D nada más habría que sacar raíz cúbica, sin embargo todavía tenemos un problema. Nuestra respuesta no se parece a la respuesta que me están otorgando. Y en particular, noto que en la respuesta aparecen otras constantes como pi y esta constante que se llama epsilon 0. ¿Por qué no hemos llegado a la respuesta
tal y como viene en el texto, porque la constante K, que la hemos estado usando como 9 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado entre coulomb cuadrado, en realidad se puede sustituir por otras constantes, que tal vez por el momento nos parezca que se vuelve más complicado. Sin embargo, veremos más adelante cuando veamos el tema del campo eléctrico que resulta conveniente. Así que lo que debemos hacer es cambiar esta constante por otras constantes. Por acá lo voy a poner, voy a quitar este triángulo y vamos a sustituir la constante K por una nueva expresión que es 1 entre 4pi epsilon 0. Esta cantidad epsilon 0 recibe un nombre especial, se llama permitividad del espacio libre y su valor aproximado es 8.85, que es normalmente como lo voy a estar trabajando, 8.85, obviamente hay más decimales, por 10 a la menos 12 coulomb cuadrado entre newton por metro cuadrado. Esta nueva constante va a jugar un papel importante cuando analicemos ciertas geometrías en el cálculo de campo eléctrico, así que por el momento simplemente voy a reemplazar la constante K que he estado utilizando en las primeras clases por estas constantes que aparecen aquí. Así que, ¿qué tenemos? Voy a dejar esta expresión nada más y esta constante K. Acá tenemos la expresión, acá tenemos K en términos de epsilon 0 y vamos a sustituir esta K en esta expresión de aquí. Si lo hacemos y sacamos raíz cúbica para despejar, llegaríamos a lo siguiente, que D es la raíz cúbica de esta expresión. Observamos que es justamente lo que ellos nos pedían, Q cuadrada L entre 2pi epsilon 0 masa por gravedad. De esa manera concluye el ejercicio y llegamos al resultado esperado. ¿Qué debemos tomar en cuenta en estos ejercicios? Primero, recordar nuevamente el álgebra de vectores, recordar también cómo aplicar equilibrio, cómo hacer un diagrama de cuerpo libre, recordar las leyes de Newton. Lo demás es aplicar lo que hemos estado viendo a lo largo de estas primeras clases. Eso es todo. Cuídense, no salgan a la calle, hay coronavirus. Nos vemos la próxima.